Buenos días, soy César Velasco del sexto A Ingeniería Química. El día de hoy voy a hacer la presentación de mi diapositiva creativa con el tema ecuación de Nernst y su aplicación para determinar la constante del producto de solubilidad KPS. A continuación, tengo mi tabla de contenidos, el cual tienen en su página los temas los cuales vamos a tratar en esta explicación de las diapositivas. Pues como tema introductorio tengo la introducción al tema principal. Como primer grupo o primer punto tengo la ecuación de Nernst con sus respectivos subtemas. En el segundo punto tengo la constante producto de la solubilidad con sus respectivos temas también. Como tercer punto tengo el tema, un ejercicio del tema principal que involucra los dos temas mencionados anteriormente. Y como último punto tengo la conclusión sobre el tema general. Partimos con la introducción al tema principal, la cual nos dice que la ecuación de Nernst y la constante de solubilidad KPS están relacionadas directamente gracias a la electroquímica, permitiendo determinar KPS de un compuesto midiendo el potencial de una celda electroquímica. La ecuación de Nernst nos ayuda a calcular el potencial de un electrodo en condiciones no estándar. Y al aplicarlo en una celda construida con el compuesto de interés, se puede obtener las concentraciones de los iones en equilibrio, las cuales se usan para calcular nuestra constante de producto de solubilidad. Bueno, ahora vamos a hacer la introducción del tema de la ecuación de Nernst, partiendo con su teoría, la cual nos indica que es una ecuación obviamente muy utilizada en la electroquímica, que nos indica cuál es el potencial de un electrodo en condiciones no estándar. Dicho mencionado en la anterior diapositiva, cuando éste está rodeado por una solución que contiene una especie de redox activa con una actividad de sus especies oxidadas y reducidas. Este relaciona el potencial de una celda medido con el coeficiente de reacción y permite la determinación precisa de las concentraciones en equilibrio, incluidas las constantes de solubilidad, como las que tratamos en esta diapositiva. Como podemos ver en la siguiente diapositiva tenemos la fórmula, sus variables y también algo de reconocimiento al que planteó la fórmula. Walter Nernst, nacido en 1864 y falleció en 1941. Partiendo de la fórmula, tenemos que esta está compuesta por las siguientes variables. E como el potencial del electrodo en condiciones reales, mayormente este es el valor que calculamos. E sub 0, que sería el potencial estándar del electrodo. La R como la constante de los gases ideales con su valor predeterminado. La T, la temperatura en Kelvin, obviamente. N como el número de electrones transferidos en la reacción química. F como la constante de Faraday con su valor también predeterminado aproximadamente. La Q como el coeficiente de reacción de productos. Bueno, este siempre relaciona los productos que dividen a los reactivos dentro de la reacción. Como dato curioso, esta fórmula, cuando está a una cierta temperatura, específicamente a 25 grados centígrados, como decimos en la diapositiva, o 298 grados Kelvin, al transformar, se simplifica dicha fórmula principal y quedaría como la forma quedaría como de la forma inferior, que pues se perderían las constantes y solo nos quedaría con un valor aproximado de 0.0591 que divide al número de electrones que participan en la reacción. Bueno, luego de haber entendido un poco de nuestras variables, vamos a aplicarlo en un ejercicio, el cual pues nos dice lo siguiente. Hallar el potencial de reducción de un electrodo de zinc introducido a una disociación de 0,01 molar de sulfato de zinc. Nos da el compuesto y como datos adicionales nos plantea la temperatura, que son 25 grados centígrados, lo cual nos da un indicativo de cuál es la fórmula que debemos utilizar.
para realizar nuestro ejercicio. Nos da como otro dato adicional, nos da el potencial de celda en condiciones estándar del zinc, y este va a ser a menos 0,76 voltios. Entonces, como primer gráfico, como primer paso, tenemos que analizar nuestro gráfico y vemos que nuestro electrodo entra a esta disolución del sulfato de zinc, y pues este sulfato de zinc, al estar en contacto con el agua, lo que hace es dividirse y va a aflojar un mol de zinc y un mol de sulfato. Por ende, podemos determinar que nuestra concentración del zinc va a ser la misma que la sal. Entonces, pues obtenemos una variable que vendría a ser nuestra concentración. Luego de eso, luego de ese análisis, vamos a plantear nuestra fórmula de reducción, y como podemos ver, nuestro zinc con carga más 2 gana 2 electrones y se realiza una reducción dentro de esta reacción y pasa con un elemental 0. Entonces podemos decir que los electrones que participan en esta reacción van a ser 2. Entonces ya tenemos como las variables que nos hacen falta para calcular nuestro potencial de celda electroquímica. Bueno, aquí tenemos, como les decía, la temperatura dada por el ejercicio nos indica cuál es la fórmula que vamos a utilizar, y es la que tenemos en la diapositiva. Y entonces en la siguiente pues planteamos nuestros valores y calculamos. Como decía, aquí ya tenemos nuestra fórmula planteada, la cual pues sabemos que esto de acá, lo que dice el logaritmo de 1 sobre 5, es medido porque son los valores de la fórmula, que siempre van los reactivos sobre los productos. Entonces, de los productos sobre los reactivos, perdón. Entonces, lo que hacemos simplemente es reemplazar nuestros valores dados por el ejercicio y encontrado en la anterior diapositiva, y nos queda como potencial de celda del electrodo de zinc, nos queda menos 0,82 voltios. Bueno, de esta forma culminamos nuestro ejercicio de la ecuación de Nernst. A continuación, partimos con la teoría de la constante de producto de solubilidad. Como les decía, ahora vamos a comenzar a explicar algo sobre la teoría de la constante de producto de solubilidad. Esta nos dice que en la electroquímica, KPS o constante de producto de solubilidad se refiere a la constante de producto de la solubilidad de una constante de equilibrio que mide la solubilidad de un compuesto iónico poco soluble en agua. Es el producto de las concentraciones molares de sus iones en solución saturada, y un valor KPS más alto, esta nos indica una mayor solubilidad. Se usa para predecir si se forma algún tipo de precipitado dentro de una reacción química. Aquí tenemos en nuestra diapositiva que nos dice nos da un tipo de reacción, y nos dice que la constante de producto de solubilidad quedaría como los resultados de esa reacción elevado a sus coeficientes estequiométricos. Esto será explicado un poquito más adelante de la diapositiva. Dentro de su teoría también nos dice que la constante de producto de solubilidad de un compuesto depende netamente de la temperatura. Si el valor de KPS indica la solubilidad de un compuesto iónico, es decir, cuanto menor sea su valor, menos soluble será el compuesto. En continuación, en esta diapositiva hay una tabla con varios compuestos que contienen su información, valores de KPS. Aquí tenemos hidróxidos, fosfatos, unos bromatos, carbonatos, entre otros compuestos. En el pie de página de la diapositiva dejo el link, que también estará puesto en la bibliografía de esta diapositiva, donde encontramos esta tabla, la cual me parece muy interesante de mencionar. Ahora partimos con la historia
Pues esta nos indica que este constante producto de solubilidad no solo se le atribuye a una sola persona, sino que ha ido evolucionando el concepto de la constante de equilibrio aplicado específicamente al fenómeno de disociación o de disolución en compuestos iónicos poco solubles. Su desarrollo permitió cuantificar la solubilidad de sales y entender las reacciones entre sólidos y sus iones en la solución. Bueno, aquí tenemos como una organización de cómo se fue avanzando el concepto de coeficiente de producto de solubilidad. Como primer punto tenemos el origen en la termodinámica y en la química de equilibrio. Pues esta nos indica que nació o surge como un caso especial de la constante de equilibrio planteada en el siglo XIX. Los químicos pues establecieron que las relaciones reversibles, como la disolución de una sal, alcanzan un punto de equilibrio donde la velocidad de disolución es igual a la velocidad de precipitación. Como segundo punto tenemos la evolución del concepto de solubilidad. Esta dice que necesita ciertas herramientas para predecir la cantidad de compuestos que puede disolverse en un solo solvente para comparar la solubilidad de diferentes compuestos. La forma matemática pues se desarrolló un poco después y pues se formalizó al aplicar la ley de acción de masas a los equilibrios de solubilidad. Esto dio como lugar la ecuación donde los productos de las concentraciones molares de los iones disueltos en equilibrio, cada uno pues queda elevado a su coeficiente estequiométrico. Y como último punto tenemos la importancia en la química moderna. Esta herramienta pues es fundamental en la química analítica y de soluciones para predecir el formamiento de precipitados, dar a entender la solubilidad de los compuestos y diseñar los procesos de separación y purificación dentro de las reacciones. Bueno, luego de haber culminado con nuestra teoría, pues pasaremos al ejercicio, el cual nos indica cómo calculamos nuestro coeficiente de producto de solubilidad. Este ejercicio nos plantea lo siguiente. Nos dice que la solubilidad del fluoruro plumboso a 20 grados centígrados es de 1,9 por 10 a la menos 3 molar. Lo que nos pide es calcular el producto de solubilidad KPS de la sal a esta temperatura. Bueno, como primer punto nosotros deberíamos plantear nuestra fórmula y determinar pues los valores que más podamos. Como podemos observar en nuestra fórmula es que este compuesto, este fluoruro plumboso, va a romperse y va a quedar con un mol de plomo con carga 2 más y con 2 moles de flúor. Esto nos servirá para así determinar las concentraciones molares de estos compuestos. Y esto va a ser igual a la solubilidad. Como pues sabemos que en disolución se produce esta solubilidad mediante un equilibrio. Esto nos indica que estas dos pues contienen este valor como su equilibrio, por decirlo así. Ahora ponemos S, que vendría a ser como el indicativo de este valor de equilibrio, y pues vamos a tener en cuenta bastante su coeficiente estequiométrico. Como aquí en el ion plomo solo tenemos uno, no pues lo elevamos a nada. Como en el flúor tenemos dos, pues este sí va a quedar elevado al cuadrado por su coeficiente estequiométrico, obviamente. Entonces planteamos nuestro KPS, donde nos quedan los KPS con los resultados elevados a su coeficiente estequiométrico. Como les decía, tenemos el plomo con carga 2 más y nuestro flúor con carga de negativa y esta pues elevada al cuadrado. Entonces lo que hacemos es multiplicar 2 por nuestro flúor y elevarlo al cuadrado, y el de acá solo, y en el plomo solo bajamos el valor.
reemplazamos pues la solubilidad en cada uno y al calcular nos queda el valor de 2,74 por 10 a la menos 8. Este sería nuestro coeficiente de producto de solubilidad ya calculado para este ejercicio. Bueno, como ya resolvimos nuestro ejercicio de producto de solubilidad, y como según tengo en esta tabla de contenido, lo siguiente que nos toca es explicar un ejercicio donde vamos a utilizar la ecuación de Nernst y nuestra constante o coeficiente de producto de solubilidad en un ejercicio para comprender cómo pues la aplicamos, que sería nuestro tema principal. Y el siguiente ejercicio nos plantea lo siguiente. Determinar el coeficiente de producto de solubilidad KPS del cloruro de plata, calculando el producto de solubilidad KPS del cloruro de plata usando el potencial medido de un electrodo de plata en una solución saturada de cloruro de plata. Entonces, lo que vamos a hacer es anotar nuestros datos adicionales. Esto pues es determinado por el ejercicio y nos da como potencial de celda condiciones estándar, nos da el 0,799 voltios, nos da también nuestro potencial de celda estándar, que es 0,222 voltios, una temperatura de 25 grados centígrados. Esto ya nos indica qué fórmula vamos a utilizar, que es la que está planteada en la diapositiva. Y como dato nos dice que en esta reacción nos da los electrones que participan dentro de esta reacción. Bueno, lo que vamos a hacer es reemplazar nuestros valores como siempre hemos hecho. Aquí no colocamos el 1 porque vendría a ser igual si lo colocamos o no. Simplemente lo eliminamos porque no afecta en la fórmula. En la siguiente diapositiva lo que vamos a hacer es proceder a despejar. Como podemos ver, el valor de 0,799 pasa al otro lado restando y el valor que está multiplicando el logaritmo del ion plata, este valor que es 0,59 nos está multiplicando, pasa a dividir, y entonces nos dice que el logaritmo del cation plata o ion plata nos queda 0,96. Entonces nosotros qué deberíamos hacer, porque no podemos dejarlo así, simplemente tiene que darnos la concentración del ion plata. Pues vamos a despejar en función del logaritmo y nos queda de base 10 elevado a la menos 0,76, que sería el valor que nos surgió del despeje anterior. Y esto pues calculado, planteado en nuestra calculadora, nos da 1,74 por 10 a la menos 10 mol sobre litro. Entonces, aquí ya tenemos nuestra primera parte del ejercicio y ahora sí vamos a calcular el KPS. Ya obtenido nuestra concentración, lo que vamos a hacer es plantear nuestra fórmula del cloruro de plata y nos quedan los iones, va a ser igual al ion plata elevado al cuadrado. Entonces, como ya tenemos la concentración de nuestro ion plata, simplemente lo que hacemos es reemplazarlo con el coeficiente estequiométrico planteado por la fórmula y nos queda 3,02 por 10 a la 20. Este sería nuestro ejercicio planteado. Culminamos con la conclusión de la diapositiva. Como conclusión, nos dice que nuestra ecuación de Nernst es una herramienta electroquímica fundamental en la disciplina de la química moderna que permite calcular el potencial de celda o semicelda bajo condiciones no estándar. Su utilidad se extiende al campo de la química de soluciones, al proporcionar un método experimental robusto para determinar las constantes de producto de solubilidad KPS de sales poco solubles. Tenemos nuestra bibliografía y no me queda nada más que decir que muchas gracias, ingeniera, por la atención.